En este preciso momento, mientras tu dedo sostiene la pantalla como quien se agarra a la baranda en medio de un temblor, hay una palabra escondida en el salmo de protección que puede cambiar el clima de tu vida entera en menos de lo que tarda un suspiro en entrar y salir. No es un truco emocional ni una promesa inflada. Es un decreto que, si lo pronuncias como te voy a enseñar, detiene la maldad que te empuja por dentro y enciende una paz que no depende del ruido de afuera. Una paz que se te pega a la piel como ese abrazo que nos explica: escúchame con el corazón, porque lo que voy a decirte no admite medias tintas. Si te quedas hasta el final y haces exactamente lo que vamos a hacer juntos, vas a notar el cambio en el ambiente de tu casa. Vas a dormir distinto, vas a reaccionar distinto, vas a entrar a lugares con el pecho liviano donde antes te dolía respirar. Y no porque de pronto el mundo se vuelva perfecto, sino porque tu espíritu se va a mover bajo un techo que la oscuridad no puede perforar. Y te advierto desde ahora para que te comprometas de verdad. No se trata de ver si funciona, se trata de encender una llave que siempre fue tuya y que hoy vas a girar, porque hay una frase, una forma de decirla y un pequeño pacto de días que, si los cumples como te voy a guiar, harán que el título de este mensaje deje de ser una promesa y se convierta en tu nueva normalidad. Tú sientes que hay algo que te roza el alma cuando nadie te ve, una inquietud que no se cura con vacaciones, un cansancio que no respeta almohadas nuevas, una especie de sombra a la hora de la tarde que te aprieta la garganta sin motivo y te roba el aire de adentro. Tú sabes que no es simple estrés porque ya intentaste organizar agendas, ya limpiaste la casa, ya probaste con música, ya dijiste, mañana empiezo de nuevo, y el mañana te encontró igual. Y si somos honestos, te descubriste varias veces preguntándole a Dios, ¿por qué la paz parece una visita que se va temprano en tu vida? ¿Por qué cada vez que decides avanzar aparece un obstáculo con cara de pariente, de compañero, de pensamiento en bucle? ¿Por qué hay días en que todo se rompe por detalles, como si una mano invisible te hubiera cambiado de lugar las cosas? Y aquí, en este cruce de caminos donde estás a punto de seguir igual o de ponerle nombre a lo que te pasa, yo quiero hablarte no a la mente cansada, sino al corazón que todavía late esperando una palabra que lo ordene, y decirte con la serenidad de quien ha visto cadenas caer delante de sus ojos que lo que hoy vas a escuchar no es un consejo bonito, es un arma, y que si te quedas la vas a cargar y la vas a disparar con tus propias palabras hasta que el eco de la paz te devuelva la mirada en el espejo. No estás aquí por casualidad ni por algoritmo travieso. Llegaste porque hubo un clamor pequeño, apenas audible, que salió de ti hace días o hace meses diciendo: Señor, dame algo que funcione de verdad. Y la respuesta no vino en forma de teoría, sino de instrucción, porque la fe que cambia temporadas no es la que colecciona información, es la que obedece una guía simple con el corazón ardiendo. Y por eso este inicio es una puerta, no un discurso. Voy a agarrarte de la mano palabra por palabra, y desde ahora te marco un destino para que no te pierdas en atajos, porque lo que haremos hoy no es un ritual extraño ni un misticismo confuso. Es volver a poner la boca donde Dios puso su voz. Es aprender a pronunciar una línea que corta como espada y a habitar debajo de un techo que no se cae con el viento. Y si lo haces de verdad, vas a experimentar ese momento silencioso e inconfundible en que el ambiente cambia sin que nadie mueva los muebles. Ese segundo en que te das cuenta de que la maldad dejó de avanzar y de que la paz no solo llegó, decidió quedarse. Te lo digo con urgencia y con ternura, como quien le susurra a un herido antes de la operación. No te vayas, no te distraigas, no cedas tu atención a la notificación que te quiere robar este minuto, porque lo que sigue no es un relleno hasta llegar a lo importante. Lo que sigue es el inicio del cambio mismo. Voy a mostrarte cómo nombrar la tormenta para quitarle el poder. Voy a enseñarte la forma exacta de darle a tu lengua el peso de una sentencia divina para que rompa la cadena invisible que te amarra desde hace tiempo. Voy a guiarte para que hagas un pacto corto y posible. Días contados, minutos claros, que solidifique la paz hasta que deje de ser emoción y se haga estructura. Y sí, voy a pedirte que lo hagas, no que lo intentes, porque aquí no hay magia, hay gobierno. Si obedeces, cosechas. Si sueltas, pierdes. Si te quedas, sales cubierto.
Y te lo prometo con la audacia de la palabra que me sostiene, si haces exactamente lo que haremos, el título se cumplirá sobre ti como cae la lluvia cuando el cielo se abre y ya no hay nadie que pueda cerrarlo. Este es tu comienzo, este es el instante en que decides creer que la protección no es una metáfora, ni la paz un premio para los fuertes. Este es el segundo en que le dices al miedo que no manda más y al cansancio que no es tu nombre. Este es el primer paso de una caminata que vamos a hacer juntos hasta el final, donde vamos a declarar con tu propia voz una sentencia que apaga el avance de la maldad como se apaga una mecha con dos dedos. Y al mismo tiempo vamos a invitar a la paz a vivir en tu mesa, no a visitarte los domingos. Y aunque ahora mismo sientas que lo tuyo es demasiado enredado, aunque pienses que a ti no te funciona nada, aunque estés mirando con la incredulidad cansada del que ya probó de todo, te pido que te regales el acto de fe más sencillo y más poderoso: quedarte, escuchar y hacer, porque si haces, tu interior va a reconocer al instante la voz del refugio que te estaba esperando desde hace mucho. Y porque ya abriste esa puerta con valentía y te quedaste cuando la mayoría se distrae, ahora voy a caminar contigo hacia el lugar donde duele de verdad, para que lo que empezamos no se quede en emoción fugaz, sino en una cirugía del alma que nombra la herida y desenmascara la raíz. Y te hablo a ti en segunda persona, porque sé que no necesitas discursos, sino que alguien te diga con claridad que lo que sientes tiene nombre y salida. Y por eso te miro al corazón y te digo que tú sientes un cansancio que no se explica con horas de sueño, sino con una especie de peso húmedo en el pecho que aparece sin permiso a media mañana y te roba el aire como si un recuerdo viejo te apretara por dentro. Tú sientes que hay días en que te despiertas sin haber descansado, que la almohada guardó tus lágrimas. Y que aunque nadie lo sepa, te has preguntado por qué la vida te pasa por encima cuando por fuera parece que todo está en orden. Tú sientes que la casa cambia de clima de un momento a otro, que las palabras se malinterpretan con facilidad, que las discusiones nacen de nada y que terminas agotado por batallas chiquitas que te dejan grande la culpa. Tú sientes que la oración que antes te encendía, ahora te pesa, que te sientas a hablar con Dios y la mente se te va como caballo asustado por los pasillos del miedo. Tú sientes que abres la Biblia y las letras se nublan, o que empiezas bien y a los 2 minutos una preocupación te roba el foco. Tú sientes que te has vuelto experto en imaginar escenarios oscuros que nunca pasan, pero que consumen la fuerza como si hubieran pasado. Tú sientes que cuando te toca decidir algo importante, una mano invisible te pone bruma en la frente y terminas postergando lo que te haría bien y apurando lo que te rompe. Tú sientes que hay personas cuya presencia te deja más pequeño que antes, aunque sonrían a tu lado, y que hay lugares donde tu paz se deshilacha sin explicación. Tú sientes que haces planes con entusiasmo. Y al tercer día el ánimo se te cae como si alguien apagara un interruptor. Tú sientes que la culpa de cosas viejas te visita cuando estás a punto de alegrarte, que te susurran al oído historias que te condenan a pesar de haber pedido perdón. Tú sientes que te mides con estándares que nadie te pidió, pero que te ahogan igual y te exigen rendimientos que te roban el gozo. Tú sientes que llevas una mochila con piedras que no se ven y que cada noticia de otro te recuerda una carencia tuya y que cada logro ajeno parece subrayar tu fracaso. Tú sientes que por momentos tu cuerpo se tensa como si esperara un golpe que no llega, que tus manos aprietan sin querer y que tu mandíbula guarda batallas nocturnas que no recuerdas. Tú sientes que te vuelves duro con los tuyos, no porque no los ames, sino porque temes perder el control y que ese control te deja más solo que antes. Tú sientes que la risa te suena prestada, que la música no entra como antes, que las fotos parecen de otra vida y que el espejo te muestra un rostro que aprendió a sobrevivir, pero olvidó celebrar. Tú sientes que te has vuelto rápido para responder y lento para escuchar, que te desespera el silencio y te irrita el ruido y que nada termina de acomodarse. Tú sientes que hay un fuego pequeñito que todavía no se apaga y que es lo único que te trajo hasta aquí, porque si no fuera por esa chispa, ya habrías cerrado esta ventana. Hace rato, tú sientes que aunque dijiste que estabas bien, hay una parte tuya que no te cree y que cuando te preguntas ¿qué me pasa?, no aparece una palabra sino una nube. Tú sientes que se te atraganta el no puedo llorar en la garganta y que cuando quieres llorar te cortas por la mitad para no molestar a nadie.
Tú sientes que el pasado te llama por tu nombre como si fuera dueño de tu presente y que el futuro te mira con cejas fruncidas, como si no te quisiera cerca. Tú sientes que te sobraron explicaciones y te faltó abrazo, que te sobraron tareas y te faltó reposo, que te sobraron discursos y te faltó una voz que dijera yo te cubro. Tú sientes que el dinero se va por rendijas que no ves, que los proyectos patinan en la misma curva, que los vínculos se rompen por la costura, siempre en el mismo punto, como si alguien hubiera encontrado tu talón de Aquiles y lo apretara cada vez que avanzas. Tú sientes que trabajas el doble para lograr la mitad y que aun cuando lo logras, la alegría dura lo que tarda el miedo en inventarse un y sí. Tú sientes que llevas tiempo defendiendo una alegría chiquita de un ejército de pensamientos grandes y que tus fuerzas alcanzan para sostenerla apenas en la palma de la mano y te da terror que se caiga. Tú sientes que quisieras quedarte dormido en una oración breve que te tape hasta la cabeza como una manta y no levantarte hasta que el mundo sea amable otra vez. Tú sientes que extrañas tu propia risa como se extraña una casa de infancia, que ya no existe. Tú sientes que amaneces con el pie izquierdo, incluso cuando agradeces por el derecho. Tú sientes que te da vergüenza admitir que a veces envidias la paz de otros y te duele reconocerlo porque tú amas a Dios y no quieres ser esa persona. Tú sientes que te has acostumbrado a vivir con un murmullo de fondo que te dice que algo malo puede pasar en cualquier momento y que este murmullo se volvió la banda sonora de tus días. Tú sientes que cuando estás a punto de celebrar, el enemigo aprieta pausa y te arroja un recuerdo, un mensaje, una deuda, un comentario para ensuciar el agua limpia, y tú sientes que te cansas de limpiar la pecera del alma para que otro venga con manos sucias a revolverla. Tú sientes que no te alcanza la ternura para contigo mismo, que te hablas como nunca le hablarías a nadie y que esa voz crítica te convence de que así eres tú, aunque sabes que no naciste con esa dureza. Tú sientes que has querido volver a la primera fe y que no encuentras el camino de regreso y que cuando das un paso el laberinto te cambia las paredes. Tú sientes que te gustaría que alguien te dijera cómo se camina con paz en un mundo que empuja y cómo se duerme con la cabeza en el regazo de Dios cuando el ruido no afloja, y cómo se perdona lo imperdonable y cómo se suelta lo que uno no sabe soltar. Y por eso hoy te digo que no estás loco ni roto irremediablemente, ni desahuciado por el cielo. Lo que te pasa tiene nombre y por eso duele y por eso cansa y por eso te da vergüenza y por eso lo escondes. Lo que te pasa es el resultado de vivir demasiado tiempo con el alma a la intemperie, creyendo que la intemperie era valentía y descubriendo a golpes que era desgaste. Y aunque te suene extraño, el solo hecho de que puedas reconocer todo esto sin escaparte ya es un milagro pequeño, porque la verdad empieza a sanar cuando la llamas por su nombre. Y hoy la estamos llamando juntitos tú y yo para que la mentira suelte el timón, porque lo que sientes no te define. Es apenas el humo de un incendio que no te va a consumir, porque del otro lado de este reconocimiento viene la instrucción que apaga la chispa que quedaba viva en la grieta. Y del otro lado de este sí me pasa, viene el sí puedo habitar bajo la sombra que me cubre. Y del otro lado de esta exposición viene la paz que te parecía ajena y se va a volver cotidiana si haces exactamente lo que haremos cuando te lo pida. Y por eso te ruego que no te vayas, que sigas respirando conmigo, que te quedes 2 dedos más de tiempo, porque el Dios que te trajo hasta aquí no juega a las escondidas contigo. Te está preparando para el giro donde la maldad deja de avanzar y la paz decide quedarse. Y porque ya nombraste lo que sientes sin huir, ahora voy a decirte con claridad pastoral qué es lo que está pasando por dentro, para que dejes de pelear contra sombras y empieces a cerrar la puerta por donde se te cuela el frío, y entiendas que no es que estés roto sin remedio, ni que seas incapaz de cambiar, sino que has estado viviendo con el alma a la intemperie bajo una lluvia que no ves. Y esa intemperie se llama grieta espiritual. Y esa grieta no es metáfora poética ni diagnóstico psicológico elegante, sino una realidad invisible donde se combinan acuerdos que hiciste sin darte cuenta con el miedo, la culpa, el rencor, el hábito de preocuparte antes de orar y la costumbre de visitar la presencia de Dios de vez en cuando, en lugar de habitar ahí como quien hace de un refugio su casa. Y por eso el cansancio que te dobla no se resuelve con dormir, porque no es de músculos, sino de espíritu. Y por eso el nudo de la garganta aparece a media tarde, aunque desayunaste bien, porque no se alimenta de pan.
sino de pensamientos que le diste permiso de quedarse, y por eso la ansiedad te dicta la agenda, aunque tú tengas un plan, porque aprendiste a obedecer la voz del "y sí", más que la voz del "escrito está". Y ese "escrito está" es precisamente la llave que hoy vamos a devolverte para que la uses como espada y como techo al mismo tiempo. Y no te confundas pensando que esto se resuelve con voluntad desnuda, porque la voluntad sin palabra es soldado sin escudo. Y tú lo que necesitas no es hacer más fuerza, sino cambiar de armas y entender que detrás de tus enojos cortos, de tus miedos largos, de tus noches sin descanso y de tu fe en pausa, hay un sistema que te quiere a la orilla del abrigo del Altísimo para que te mojes con la primera tormenta, y ese sistema es espiritual. Así como lo advierte la Escritura cuando dice que tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra un conjunto organizado de tinieblas que trabaja con susurros, golpes pequeños, repetidos, coincidencias que se encadenan y pensamientos que te ponen en juicio. Y por eso Isaías 54:17 no es una frase motivacional, sino una sentencia legal del cielo que declara que la maldad puede forjar armas, pero no puede hacerlas prosperar sobre alguien que decide pararse dentro de su herencia y abrir la boca con fe. Y por eso el Salmo 91 no es un poema lindo para cuadros, sino un mapa de ubicación que te dice dónde vivir para que la sombra del Omnipotente te cubra de día y de noche. Y por eso el Salmo 121 no es un estribillo melancólico, sino la dirección exacta de tu auxilio cuando repites con el pecho abierto que tu socorro no viene de tus estrategias, ni de la suerte, ni de la aprobación de otros, sino de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y aquí está el diagnóstico con nombre y apellido para que recuperes gobierno sobre tu interior. Has habitado más en tus pensamientos que en su presencia. Has permitido que la lengua se te vuelva trinchera de quejas y no altar de decreto. Has guardado en un cajón palabras que te lanzaron y que nunca devolviste al remitente. Has dejado pequeñas puertas entornadas a hábitos que te drenan como goteras, y has confundido paz con anestesia y refugio con evasión. Y hoy el Espíritu te está señalando con ternura, pero con firmeza, que la raíz no es que seas débil, sino que estás mal ubicado, porque cuando tu alma vive fuera del abrigo, todo viento parece huracán. Y cuando tu alma regresa al abrigo, aún en medio del viento hay descanso. Y por eso el centro de este mensaje que sostiene el título es tan simple y tan poderoso que suena insolente para la lógica, pero santo para el corazón. Cuando hagas lo que vamos a hacer juntos, cuando regreses a habitar bajo el abrigo y cuando pongas la palabra en tu boca como espada que corta y techo que cubre, la maldad que avanzaba se detendrá y la paz que te visitaba se quedará. No porque cambió de repente todo a tu alrededor, sino porque cambió el lugar desde donde vives, todo lo que te rodea. Y quiero que mires contigo mismo las pequeñas fisuras por donde se te escapa la vida, porque ahí trabaja el enemigo con legalidad prestada de tus propios acuerdos, y esos acuerdos se parecen a frases como: siempre es lo mismo, nunca me alcanza, nadie me ve, nadie me cuida, no vale la pena orar, ya lo intenté y no pasó nada. Y cada una de esas frases es una firma en un papel que nunca debiste firmar, y hoy vas a romper ese contrato devolviendo la palabra al dador de la palabra, para que su verdad deshaga la mentira y su presencia cierre la grieta. Y si te preguntas cómo se cierra una grieta espiritual, escucha esto con atención, porque este es el corazón del diagnóstico. Se cierra volviendo a la ubicación correcta, que es habitar, no visitar. Se cierra corrigiendo la dirección de tu lengua, que es proclamar, no rumiar. Se cierra cambiando el orden del día, que es buscar primero el reino y su justicia y dejar que lo demás encuentre su lugar. Se cierra renunciando a los permisos que diste al resentimiento, a la pornografía, a la comparación, a la autoexigencia sin gracia, al perfeccionismo que te ahoga, a la pantalla que te roba horas, a la conversación que te contamina, y reemplazando todo eso con palabra viva, oración breve y constante, límites santos y decisiones pequeñas, repetidas, que el cielo honra grande. Y para que no lo olvides, te lo pongo cerca del latido. Cada vez que la oscuridad te hable fuerte, tú responderás con una sola línea, que es herencia y es escudo. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, y la dirás no como quien recita, sino como quien firma una orden y expulsa intrusos, y la acompañarás con la ubicación
donde esa orden se ejecuta. Yo habito al abrigo del Altísimo, y debajo de sus alas estoy seguro, y repetirás que tu socorro viene de Jehová, y que su palabra es viva y eficaz para separar mentira de verdad, hasta que tu interior recupere el tono de casa, y tu casa recupere el tono de cielo. Y por eso ahora que ya sabes con qué nombre llamar a lo que te pasa, y con qué llave cerrar la puerta, por donde se colaba el frío, necesito llevarte a ver con ojos abiertos qué está en juego si decides ignorarlo, porque el amor te advierte antes de que el daño se haga costumbre y la costumbre de daño te robe lo que Dios ya había preparado para ti. Y porque ya viste el nombre de la grieta y entendiste que no es debilidad sino desubicación espiritual, ahora necesito hablarte con la gravedad y la compasión de un padre que ama para advertirte qué sucede cuando esa grieta no se cierra, porque el amor verdadero no solo abraza, también despierta. Y te digo que si decides normalizar el vacío y convivir con el murmullo oscuro que te roba la fe, la primera consecuencia es sutil pero letal. Porque la oración deja de ser respiración y se vuelve trámite. Y cuando la oración se vuelve trámite, el alma se queda sin oxígeno y empieza a vivir a sorbos. Y entonces te acostumbras a un modo supervivencia, donde la paz es visita de domingo. Y el lunes regresan las voces que te empujan a dudar. Y si eso se prolonga, se te invierte el orden y terminas consultando primero al miedo y solo después a Dios. Y en ese intercambio de prioridades, se abre el portón donde el enemigo entra con pasitos pequeños y te roba lo que no defendiste con decreto y con presencia. Y por eso la Escritura te suplica: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y no lo dice para espantarte, sino para sacarte del adormecimiento que confunde calma con anestesia, y para que recuerdes que tu batalla no es contra personas y circunstancias únicamente, sino contra un sistema de tinieblas que se organiza en coincidencias y pensamientos y palabras lanzadas y repeticiones de patrones que ya viste y que si no cortas volverás a ver. Y te aviso que cuando la grieta permanece, el propósito empieza a empañarse y la brújula pierde norte, y entonces el corazón se engancha a metas que no llenan y a afectos que no edifican y a trabajos que aparentan avance pero te desordenan por dentro. Y el precio de ese desorden se paga caro en la casa. Primero se apagan las risas por tonterías, luego se encienden discusiones por nada, y poco a poco te encuentras regando con cansancio el mismo suelo árido sin fruto, y esa tierra se llama renuncia, disfrazada de prudencia. Y ahí los hijos aprenden el idioma del miedo sin que les enseñes, y tu pareja aprende a caminar en puntas de pie para no despertar a los fantasmas. Y tú te vuelves administrador del clima de una tormenta que podrías haber desalojado con una sola frase, pronunciada bajo el abrigo del Altísimo. Y si me dices que exagero, te recuerdo Israel mirando gigantes y devolviéndose por miedo, aunque el mar había sido abierto y el maná caía del cielo, y escucharon un reporte y se olvidaron de la voz. Y Números 14 nos muestra que cuando la fe calla, el desierto se vuelve domicilio y no temporada, y es lo que pasa cuando normalizas la grieta. La transición se vuelve casa y el alma olvida cómo se ve la tierra prometida. Y si me dices que eso era antes, te señalo a Sansón, que confundió fuerza con favor y se acostó sobre rodillas equivocadas. Y cuando quiso levantarse como otras veces, no sabía que Jehová se había apartado y la fuerza no alcanzó y los ojos se le nublaron y el propósito quedó atado. Y si me dices que tú no eres Sansón, te nombro a Saúl, que prefirió sacrificios a obediencia y perdió el trono por negociar lo que Dios le pidió que cortara, y se sembró una inquietud en su espíritu que ningún músico podía calmar por mucho tiempo, porque hay cosas que se resuelven solo con obediencia y presencia y no con adornos religiosos. Y si me dices que eso ya lo sabes, te acerco un espejo más amable y te digo Proverbios 4:23. Guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y cuando no lo guardas, la vida se te escurre por lugares insospechados, y luego preguntas por qué te sientes seco. Y la respuesta no está en hacer más, sino en cerrar el grifo que dejaste abierto a la comparación, al resentimiento, al ocultamiento. Y también te advierto que si eliges postergar esta decisión, el cuerpo empezará a hablar. El cuerpo siempre habla cuando el alma calla, y lo hace con tensiones que no se van con masajes, con insomnios que no ceden con té, con dolores de cabeza que aparecen cuando estás por tomar decisiones importantes.
y con esos nudos en el estómago que se sienten como si la alegría fuera un lujo que no te corresponde. Y entonces empiezas a aceptar diagnósticos que no son tuyos y rótulos que no te visten, y te resignas a llamarte por nombres que no vienen del cielo. Y mientras tanto, Juan 10:10 te recuerda que el ladrón vino a hurtar, matar y destruir, y tú te preguntas por qué, y la respuesta está ahí: porque el enemigo no necesita tumbarte de un golpe, si puede cansarte por goteo, y para eso le alcanza con que tú sigas ignorando la grieta y sigas diciendo: ya oré, ya intenté, ya nada funciona, cuando lo que faltaba no era intentar, sino habitar y proclamar. Y también te digo que el dinero se torna un termómetro cruel cuando la grieta permanece, porque lo que no está cubierto se filtra, y lo que se filtra necesita cada vez más esfuerzo para mantenerse. Y aunque sumes horas, no sumas paz, y aunque cierres números, no cierras angustia, y te encuentras multiplicando panes sin bendecir la mesa y preguntándote por qué sigues con hambre. Y te respondo que es porque el pan sin palabra alimenta poco, y el trabajo sin presencia desgasta mucho. Y si decides mirar del otro lado, verás que los vínculos se vuelven campos de batalla donde la ternura escasea y la sospecha abunda, porque la grieta hace que interpretes con dolor lo que fue dicho con amor, y que respondas con dureza a lo que necesitaba un abrazo. Y se instala en la casa un clima de juicio que condena antes de preguntar. Y la paz entonces se esconde como niño asustado debajo de la cama, hasta que alguien pronuncie una verdad que la autorice a salir. Y esa verdad eres tú diciendo: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y no la dices. Y si no la dices, la casa queda sin decreto. Y sin decreto gobierna el ruido. Y cuando gobierna el ruido, el enemigo toma ventaja, no porque sea más fuerte que tu Dios, sino porque le prestaste tu silencio como permiso. Y quiero que lo entiendas con ternura, pero con precisión. Ignorar esta advertencia es como dejar la puerta entreabierta de noche en un barrio que no descansa, es como olvidar la sal en el pan. Y luego culpar al horno es como pedir cosecha en tierra que no araste. Y la Escritura te da la salida: regresad a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, dice Joel. Y lo dice no para humillarte, sino para recordarte que el camino de regreso está abierto mientras respiras, y que el juicio más duro que enfrentarías si no regresas no es el de Dios sobre ti, sino el tuyo sobre ti mismo, cuando te veas lejos de lo que fuiste llamado a vivir, y reconocer que no fue por falta de armas, sino por falta de uso de las armas. Y por eso hoy te advierto con amor: si pospones este regreso, la mente empezará a registrar como normales pensamientos que son ajenos a tu identidad. Empezarás a decir siempre o nunca, a poner etiquetas de destino sobre accidentes de temporada, y a planificar tu vida a la medida de tus miedos y no de tus promesas. Y ese es el mapa más triste de todos. Y por eso esta parte es profética, porque viene a cortar ese mapa y a devolverte la cartografía del reino, que te dice que hay sombra para habitar, espada para cortar y herencia para decretar. Y si preguntas qué hay en juego, te digo que hay paz en juego, y hay generaciones en juego, y hay decisiones que abren ríos o desiertos, y hay mañanas que necesitan que hoy le digas sí a la cobertura para que no nazcan bajo la sombra del pánico. Y si preguntas cuánto dura esta advertencia, te digo que dura hasta que la obedezcas, porque el cielo hace sonar trompetas para que despiertes, y cuando despiertas las trompetas se vuelven canciones. Y por eso, hoy, mientras todavía hay tiempo y fe y voz en tu boca, recibe esta palabra como quien recibe instrucciones de vida, porque si harás lo que te voy a guiar a hacer, en el siguiente paso, la maldad que se te venía encima perderá inercia como ola que se quiebra antes de tocar la orilla, y la paz que parecía tímida se declarará residente permanente en tu casa y en tu corazón. Y ese será el testimonio que otros leerán cuando miren tu rostro y sientan algo distinto en el clima a tu alrededor, y pregunten: ¿qué hiciste? Y tú digas: hice lo que la palabra me enseñó, habité y proclamé, y todo comenzó a ordenarse. Y porque una advertencia verdadera siempre viene tomada de la mano con una esperanza que ya probó su fuerza, ahora necesito ponerte frente a historias que respiran, para que tu corazón vea con ojos concretos lo que sucede cuando alguien como tú decide habitar y proclamar y no volver atrás. Y te voy a llevar primero a la cocina pequeña de Lucía,
donde el vapor de la olla se mezclaba con el vapor de sus ojos y el cansancio se le acumulaba entre los hombros, porque el salario no alcanzaba, y la casa crujía con discusiones de repente, y las noches eran largas, como si el reloj se burlara de ella, y la culpa le colgaba del cuello por cosas que no dependían de su mano. Y sin embargo, un día de esos, en que uno no tiene ganas de nada, se encontró sentada en el borde de la cama, con el celular en silencio y el alma en ruido, y recordó palabras que había escuchado de niña sobre un Dios que cubre como alas y sobre una promesa que decía que ninguna arma forjada prosperaría. Y como no tenía oración larga, le salió una oración torpe y auténtica, y abrió la Biblia en el Salmo, donde el socorro viene de quien hizo los cielos y la tierra, y lo leyó en voz alta con voz de quien aprende a pronunciar su propio nombre. Y repitió su línea favorita como si la cuerda floja del día dependiera de eso, y la repitió fregando platos, y la repitió esperando el bus, y la repitió antes de contestar mensajes que solían encender incendios, y la repitió cuando la mente le vendía tragedias, y la repitió cuando el sueño se negaba a entrar y algo se movió primero por dentro y luego por fuera, porque donde antes reaccionaba, ahora respiraba, donde antes discutía, ahora callaba y bendecía, donde antes el miedo dictaba la agenda, ahora la palabra ajustaba el paso, y a la segunda semana empezó a notar que regresaba una paz rara, que no negociaba con el entorno y que los mismos temas que antes la rompían, ahora la encontraban bajo techo y no lograban mojarla, y no desaparecieron las cuentas, ni los vencimientos, ni los caracteres difíciles, pero se redujo el tono del ruido, como cuando cierras una ventana y los autos siguen pasando, pero dejan de gobernar la sala. Y a los 30 días de ese pacto sencillo, Lucía descubrió algo más, porque la promesa no solo la cubría a ella, cubría a su casa. Y su hijo mayor, que venía en guerra silenciosa, empezó a sentarse a la mesa sin casco, y su hija, que dormía inquieta, comenzó a descansar de corrido. Y una puerta de trabajo que estaba cerrada desde hacía meses se abrió sola sin que ella empujara, porque la paz hace cosas que el apuro no puede. Y una mañana de esas en que el sol entra sin pedir permiso, Lucía se miró al espejo y supo que el título de esta palabra era verdad en sus huesos, porque la maldad que le empujaba por dentro había perdido inercia, y la paz se le había quedado a vivir como ese pariente bueno que llega con pan caliente y no estorba. Y la segunda historia, quiero que la camines despacio conmigo hacia el taller de Gabriel, donde el olor a grasa y metal era más sencillo de entender que el olor de sus propias heridas, porque hacía meses que una traición le había torcido el eje, y por más que trabajaba con las manos, la cabeza le trabajaba a él, y cuando llegaba la tarde, una jaula le cerraba el pecho, y él decía que era cansancio, pero sabía que era otra cosa. Y un día, mientras cerraba la persiana del negocio, escuchó en el corazón una frase que había despreciado: por simple, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y la frase le cayó encima como una manta limpia, y la dejó estar. Y esa noche, que iba a ser como todas las noches, encendió el teléfono, pero en vez de perderse en pantallas, buscó el salmo donde el que habita se queda bajo sombra, y lo leyó como si fuese manual de su oficio, con calma, con detalle, con atención. Y ya no pidió explicaciones, pidió cobertura, y al día siguiente no esperaba sentir nada, pero se sorprendió consultando a Dios antes de contestar al cliente que solía sacarlo de quicio, y se sorprendió dando un paso atrás antes de entrar en una conversación que siempre terminaba en choque, y se sorprendió cantando bajito sin darse cuenta mientras ajustaba una pieza. Y a la semana pasó algo que había evitado por orgullo: pidió perdón donde debía y puso un límite donde nunca se había atrevido. Y ahí entendió que la palabra no solo lo cubría hacia afuera, le daba autoridad hacia adentro. Y 2 semanas después el insomnio perdió su derecho de pernada sobre su cama, y el mismo cuerpo que se tensaba solo empezó a rendirse al descanso, como quien entrega las llaves al dueño de la casa. Y en el mes 1 apareció una oportunidad para arreglar una máquina grande que le trajo un contrato mensual. Y en el mes 2, la relación que se había agrietado de forma dolorosa recibió el primer ladrillo de reconstrucción, no porque el tiempo curara todo, sino porque la verdad dicha con mansedumbre sanó lo que la soberbia dejó sangrando. Y Gabriel aprendió que no era cuestión de repetir por repetir, sino de habitar y decir con fe y actuar en consecuencia. Y que cuando uno vive bajo alas, también aprende a ser ala para otros.
y por eso trajo a su taller un pequeño papel pegado detrás del mostrador, donde solo él y Dios lo veían, y decía: mi socorro viene de Jehová. Y abajo con letra más grande decía: ninguna arma forjada contra mí prosperará. Y cuando los pensamientos viejos venían a pedir su silla, él no los entretenía. Les mostraba la puerta con ese decreto, y así como Lucía vio a sus hijos dormir, Gabriel vio a sus herramientas prosperar y su nombre limpiar su propio espejo. Y si me preguntas dónde está el milagro, te digo que el milagro empezó el día que ellos cambiaron la residencia del alma, porque dejaron de visitar al Altísimo en emergencias y empezaron a habitar ahí como quien firma su dirección. Y cuando uno habita la paz, deja de ser visita y se vuelve domicilio, y la maldad pierde el mapa y se desorienta, y el enemigo que por años te conoció la rutina de ataque ya no te encuentra en la misma esquina, porque te mudaste de clima y el techo nuevo no se le filtra. Y si todavía dudas, porque lo tuyo parece más enredado, escucha un tercer aliento en el pasillo, porque hay testimonio también para los que cargan culpas viejas. Esther, que llevaba los bolsillos llenos de disculpas que nadie le pidió y los hombros cargados con culpas que no eran suyas, y levantaba muros para no llorar. Y sin embargo, una tarde se sentó en el suelo de la sala y dijo en voz que apenas se oía: yo no puedo más. Y detrás de ese susurro vino un susurro más antiguo: ven a mí y yo te haré descansar. Y ella respondió con la única valentía que tenía, abrió su boca y repitió: escrito está. Y la palabra rompió la piedra escondida y enseñó a su lengua a bendecir, y a su mente a rendirse, y a su cuerpo a recordar el descanso de los hijos. Y en el rostro le nació una luz de esas que no se fabrican, porque la luz no se fabrica, se recibe. Y desde entonces Esther repite cada mañana lo que hoy te voy a pedir que repitas. Y cada tarde defiende su paz como quien defiende a un bebé dormido. Y cada noche antes de que el sueño llegue, deja sobre la almohada un decreto que los ángeles reconocen como contraseña: yo habito al abrigo del Altísimo, ninguna arma forjada contra mí prosperará, mi socorro viene de Jehová. Y mientras duerme la casa queda bajo guardia, y mientras despierta el día la sigue reconociendo como territorio cubierto. Y esto que te cuento no es selección de historias perfectas, es el retrato de lo que pasa cuando alguien se atreve a hacer lo que vamos a hacer tú y yo, porque la promesa no tiene favoritos, tiene principios. Y si tú haces lo que ellos hicieron, si tú habitas y proclamas sin negociar, verás lo que ellos vieron, no porque te lo digo yo, sino porque lo dijo Dios, y su palabra no vuelve vacía. Y porque lo que viste en Lucía, en Gabriel y en Esther no es excepción ni suerte, sino adelanto de lo que Dios quiere escribir en tu propia historia. Ahora te tomo de la mano para que escuches una promesa que no se desgasta con los años, ni se encoge con las temporadas duras, y te la declaro como quien abre ventanas en una casa que estuvo mucho tiempo cerrada, para que entre el aire nuevo, porque así dice el Señor a los que deciden habitar y proclamar que donde el enemigo sembró noche, Él enciende amanecer, que donde la culpa armó su nido, Él extiende alas de cobertura, que donde la vergüenza puso cadenas, Él pronuncia libertad con nombre y apellido. Y te prometo con la autoridad de la palabra, que si haces lo que te voy a pedir en los próximos pasos, tu vida va a sentir el quiebre de la marea, y el avance oscuro se va a detener en la orilla como ola que perdió fuerza, porque la herencia de los siervos de Jehová sigue vigente. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y no prosperará, no porque no existan armas, ni porque no se forjen en secreto, sino porque la sentencia de Dios las deja sin permiso de futuro, cuando tu boca se alinea con su boca y tu alma vuelve a su abrigo. Y por eso te anuncio restitución sobre los lugares donde te resignaste a sobrevivir, porque Él dijo: restauraré los años que comió la oruga, y lo dijo para generaciones que habían llorado cosechas vacías, y lo sigue diciendo hoy a quienes le creen en lo escondido. Y si preguntas cómo se reconoce la restauración, te digo que empieza con una paz que no negocia con circunstancias, porque su paz guarda tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús como guardia, que no duerme y continúa con decisiones que antes te parecían imposibles y que ahora te salen del alma, como si siempre hubieras sabido el camino, porque la palabra que habitas se vuelve dirección en tus pies, lámpara a tus pies y luz en tu sendero. Y lo que ayer te parecía desierto se convierte en paso firme, y donde antes te temblaba la voz, ahora te nace un decreto que limpia el aire de tu casa,
y cierra ventanas por donde se colaba el frío y sigue con provisión ordenada. No con lotería caprichosa, sino con ese milagro silencioso de ver que alcanza, que se acomoda, que se abre una oportunidad y otra, y que la mano diligente encuentra su favor, porque Dios endereza tus veredas cuando lo reconoces en todos tus caminos. Y te pongo este cuadro en el pecho para que lo sientas ahora mismo. La promesa de Dios no es que jamás habrá viento, sino que bajo su sombra el viento no te arranca las raíces. La promesa no es que jamás habrá palabras en tu contra, sino que las condenarás cuando se levanten, porque esa es tu herencia. La promesa no es que nunca más aparecerán gigantes, sino que recordarás quién los derrota y desde dónde se pelean las batallas. Y por eso hoy escuchas al Señor diciéndote: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y mientras esta palabra te toca la mente, quiere preguntar si no será demasiado bueno para ser verdad, pero el Espíritu dentro de ti reconoce la voz del pastor y responde: sí, porque esto no es optimismo, es pacto. Y en ese pacto Dios pone muro de fuego alrededor de ti y para gloria está en medio de ti. Y el enemigo que venía siguiendo tu rastro de cansancio pierde el rastro cuando te mudas a su presencia, y en esa presencia aprendes a respirar de nuevo y a reír sin culpa y a perdonar sin negociar tu dignidad y a decir no. Donde antes cedías por miedo y a decir sí. Donde antes huías por vergüenza y a dormir con la conciencia bajo alas, porque el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y dirás tú con tu propia voz: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y verás cumplirse en cosas pequeñas que luego se vuelven grandes. Ese Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre, cuando cruces la puerta de casa al amanecer y cuando la vuelvas a cruzar al caer la tarde. Y la promesa se verá también en tu mesa, porque la paz no solo te cubre a ti, se sienta a comer con los tuyos y cambia el sabor de las conversaciones y cura malentendidos viejos y enseña a tus hijos un idioma que no aprendieron en la calle y a tu pareja una ternura que no sabían que tenían guardada. Y tú vas a notar que ya no reaccionas por reflejo de herida, sino que respondes desde refugio, y tu cuerpo también lo va a contar, porque donde había tensión crónica habrá descanso, que llega como quien entra en casa propia, y donde había insomnio habrá cantos en la noche, y donde había nudos en el estómago habrá pan con la bendición de gracias que te calma por dentro. Y si me dices que has fallado antes y que te da miedo ilusionarte, yo te contesto con Jeremías: porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Y te lo digo no para emocionarte, sino para alinearte, porque el cielo no firma cheques sin fondos. Y el plan del Padre no se cae porque el pasado diga lo contrario. Se sostiene porque el Hijo lo compró con sangre y el Espíritu lo aplica con poder en tu historia concreta. Y me atrevo a profetizar sobre tu calendario cercano, que si te quedas y haces, que si habitas y proclamas en serio, vas a ver señales tempranas de esta promesa, como cuando amanece antes de que salga el sol completo. Vas a ver una conversación que se ablanda, un pago que llega a una tensión, que cede una idea que se abre camino, una puerta que se cierra para protegerte y otra que se abre para impulsarte. Vas a oír dentro una voz que te dice: por aquí, y tu pie obedecerá sin esa pelea interna que te agotaba, porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, y libertad significa que vuelves a elegir desde la verdad y no desde el miedo. Y todo esto lo afirmo sobre ti mientras te recuerdo que no se trata de merecer, se trata de permanecer. No se trata de demostrar fuerza, se trata de aceptar cobertura. No se trata de correr más, se trata de habitar mejor. Y esa es la promesa de restauración que está cayendo sobre tu casa como lluvia mansa, que moja profundo y que prepara la tierra para el paso siguiente. Porque ahora que sabes lo que Dios te promete, voy a entregarte la guía práctica mínima y poderosa para activar esta realidad todos los días, hasta que la paz deje de ser una visita y se vuelva tu manera de vivir. Y porque una promesa se vuelve casa cuando aprendes cómo entrar y cómo quedarte, ahora voy a darte la guía mínima y poderosa para que actives esta cobertura cada día, hasta que el título de este mensaje sea tu modo de vivir y no un deseo en tu boca. Y lo voy a hacer en 3 movimientos tan simples que tu mente querrá subestimarlos, pero tan santos que tu espíritu va a reconocerlos como llaves. Y si los haces exactamente como te los entrego ahora mismo, la maldad que venía con inercia contra ti perderá su permiso
y la paz se instalará en el clima de tu casa como residente permanente. No porque cambiaron todas las circunstancias de golpe, sino porque te mudaste bajo la sombra correcta y el mundo tendrá que obedecer al nuevo gobierno que hay sobre ti. Y por eso el primer movimiento será habitar antes de respirar el ruido del día, porque el alma que se ubica al amanecer escribe la atmósfera de todo lo demás. Así que apenas abras los ojos, incluso antes de tocar el teléfono, incluso antes de esperar sentir algo, vas a sentarte en la orilla de la cama y con una mano en el pecho y la otra abierta como quien recibe, vas a pronunciar en voz audible, aunque sea en susurro, porque el cielo escucha igual: yo habito al abrigo del Altísimo y moraré hoy bajo la sombra del Omnipotente. Tú eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien confío. Salmo 91, 1 y 2, y vas a leer de corrido hasta el versículo 4. Para cubrirte con alas, con sus plumas me cubrirá, y debajo de sus alas estaré seguro. Y vas a decirlo como quien se pone el cinturón antes de arrancar el viaje sin apuro, pero con decisión. Y si la mente te quiere llevar a la lista de pendientes, tú vuelves y repites: escrito está Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque hoy el pan de tu alma será la boca de Dios. Y en ese minuto levantarás un pequeño altar práctico en tu casa, que puede ser una silla junto a la ventana o el borde de la mesa, con una hoja pegada donde esté escrita tu declaración: yo habito al abrigo del Altísimo. Ninguna arma forjada contra mí prosperará, mi socorro viene de Jehová. Y cada mañana durante 7 amaneceres sin negociar, vas a volver a ese lugar. Y si un día te saltas el horario, no te condenes. Regresa en cuanto lo recuerdes, porque el objetivo no es perfección, sino permanencia. Y ahí mismo harás la consagración del día con una frase sencilla: Jesús, este día es tuyo. Yo camino bajo tu sombra, cierro acuerdos con tu paz, abro puertas solo donde tu espíritu me guía y renuncio a todo permiso que haya dado al miedo, a la culpa y a la mentira, y sellas diciendo Isaías 54:17, ninguna arma forjada contra mí prosperará, y condeno toda lengua que se levantó en juicio. Esta es mi herencia y tu salvación viene de ti, Señor. Y te pido que notes que no te pedí una hora ni una emoción, te pedí una ubicación y una sentencia, porque cuando te ubicas al amanecer bajo el abrigo, la paz toma autoridad y el día aprende a obedecer al altar, no al ruido. Y el segundo movimiento será decretar en movimiento, porque la batalla de muchos se pierde en los pasillos del día, donde la mente reutiliza viejos guiones, y por eso vas a convertir cada transición en una oportunidad de gobierno espiritual. Cuando salgas por la puerta, dirás en voz audible, aunque sea bajito: Jehová guardará mi salida y mi entrada desde ahora y para siempre. Salmo 121:8. Cuando entres a una reunión difícil o recibas un mensaje que te suele activar, dirás en tu interior como quien baja una palanca: ninguna arma forjada contra mí prosperará, porque hoy estoy bajo sombra. Y cuando el miedo te venda una película de tragedia, tú interrumpes la proyección. Con Juan 10:10, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir, pero Jesús me dio vida y vida en abundancia, y esa vida gobierna mi mente ahora. Y si el pensamiento insiste, lo atraviesas con Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y le pides al Espíritu que te muestre si hay grieta que cerrar, y obedeces al instante con un microacto santo. Perdonas con la boca, aunque el sentimiento llegue. Después pones un límite, con mansedumbre, pero con claridad. Apagas una pantalla que te roba foco. Cambias el hilo de una conversación antes de que se convierta en nudo. Y para ayudarte a no olvidarlo, vas a poner 3 anclas visibles en tu día. Una alarma en el teléfono a media mañana llamada abrigo, que te recuerde repetir Salmo 91, 1 y 4. Una nota en el espejo del baño que diga escrito está. Y una frase en la billetera o en la funda del celular con Isaías 54:17. Y cada vez que las veas, harás una respiración profunda como quien abre la ventana de la casa, y vas a decretar en 5 segundos, porque el decreto breve sostenido gana donde los monólogos largos se pierden. Y si alguien te habla mal o una crítica injusta te busca, tú no te defiendes con orgullo,
te defiendes con herencia, condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio, no con odio, sino con verdad, y entregarás tu causa a Dios, y seguirás andando en paz, porque estás cubierto, y el tercer movimiento será cierre. Y reposo bajo alas, porque la noche es el lugar favorito de muchas guerras, y tú la convertirás en taller de sanidad. Cada atardecer vas a hacer un examen sencillo delante del Señor, sin culpa y sin autoengaño, preguntándote con Él, ¿dónde hoy dejé entrar el frío? ¿Dónde hoy obedecí al miedo y no a la palabra? ¿Y dónde hoy vencí por tu gracia? Y por cada punto vas a dejar que Hebreos 4:12 te opere por dentro, separando intención de deseo y deseo de verdad. Y donde haya que pedir perdón, lo pedirás. Donde haya que perdonar, perdonarás. Donde haya que soltar, soltarás. Y no te irás a dormir con cuentas abiertas en el alma, porque el enemigo factura intereses en la noche y tú no se los vas a pagar. Y entonces sobre la almohada vas a pronunciar tu triple sello de cobertura como contraseña de casa encendida. Yo habito al abrigo del Altísimo, ninguna arma forjada contra mí prosperará. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra, y entregarás tu descanso diciendo, me acuesto en paz. Y asimismo duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y si vienen pensamientos a medianoche, tú no negociarás con ellos, los expulsarás con la palabra. Y si el cuerpo guarda tensiones, pondrás una mano donde duele y dirás, vida en abundancia gobierna este lugar en el nombre de Jesús. Y te dormirás bajo alas como hijo cubierto, porque esta es tu herencia. Y para solidificar todo lo anterior, establecerás un pacto de 7 días completos, sin excusas ni explicaciones, donde cumplirás estos 3 movimientos al amanecer en el tránsito y al atardecer, y anotarás en una hoja simple 2 señales por día, una de paz interior que no dependió de circunstancias y una de maldad detenida que antes habría avanzado. Y al terminar la semana tendrás evidencia viva de que el título se cumplió sobre ti, porque la palabra no regresa vacía. Y entonces prolongarás el pacto otra semana y otra, hasta que ya no necesites pactarlo porque se volvió hábito santo. Y si te preguntas, ¿qué pasa si fallas un día? Te digo, levántate en ese mismo día y retoma donde estabas, porque la gracia no es permiso para soltar, es fuerza para sostener. Y si te preguntas si esto funcionará contigo, te aseguro por la autoridad de aquel que prometió que funcionará exactamente en la medida en que lo hagas. Porque no se trata de tu mérito, se trata de su pacto, y su pacto responde a la fe obediente. Y hoy tu fe obediente se expresa en 3 gestos tan sencillos como profundos: habitar al amanecer, decretar en movimiento, cerrar y reposar bajo alas. Y si los haces tal como te los entregué, hoy verás detención del avance de la maldad en los lugares donde siempre perdías por desgaste, y verás paz sentarse en tu mesa como guardiana de tus palabras y tus decisiones, y tu casa aprenderá un idioma nuevo, y tu cuerpo un descanso nuevo, y tu espíritu una canción nueva. Y este será el punto de no retorno, donde ya no podrás llamar normal a lo que te enfermaba, porque habrás probado lo que es vivir cubierto y no querrás volver a la intemperie. Y porque ya sabes habitar y decretar, ahora vamos a abrir juntos la puerta mayor con una oración viva que puedas repetir con tu propia voz y con tu propio ritmo, para que la cobertura deje de ser concepto y se vuelva clima. Y por eso, ahora mismo di conmigo: Padre amado, aquí estoy, como estoy con mis miedos y mis cansancios, con mis dudas y mis silencios, y yo decido regresar al lugar correcto, y yo decido habitar bajo el abrigo del Altísimo. Y yo me pongo hoy bajo la sombra del Omnipotente, y yo declaro con mi boca que tú eres mi esperanza y mi castillo, mi Dios en quien confío. Y mientras lo digo, yo recibo tus alas sobre mí y sobre mi casa y sobre mi mente y sobre mis decisiones. Y mientras respiro, yo te entrego el ruido. Y yo recibo tu paz, y yo digo: escrito está. Y yo me alimento hoy de tu palabra que sale de tu boca, y yo corto la voz del miedo con tu verdad. Y yo te pido, Señor, que tu palabra viva y eficaz entre hasta lo más profundo de mi ser y discierna mis pensamientos y mis intenciones, y haga cirugía donde tenga que hacerla, y cierre con tu mano santa la grieta que dejé abierta. Y yo ahora mismo renuncio al acuerdo que hice con la ansiedad, renuncio al acuerdo que hice con la culpa, renuncio al acuerdo que hice con la comparación, renuncio al acuerdo que hice con el resentimiento, renuncio al acuerdo que hice con la pornografía, con la mentira, con la autoexigencia sin gracia, con toda pantalla que me roba foco,
con toda conversación que contamina mi espíritu, y yo suelto lo que no es tuyo, y yo abrazo lo que viene de ti, porque donde está tu espíritu, allí hay libertad, y yo recibo tu libertad. Y declaro sobre mi vida que ninguna arma forjada contra mí prosperará, y condeno toda lengua que se levantó en juicio contra mí, porque esta es la herencia que me diste, y tu salvación viene de ti. Y yo hago de esta promesa mi techo y mi decreto, y yo la inscribo en la puerta de mi casa, y yo la pongo en el dintel de mis pensamientos, y yo cubro mis entradas y mis salidas bajo tu nombre. Y yo digo con fe: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y yo me invisto de la autoridad que Jesús me dio para hollar serpientes y escorpiones, y para vencer toda fuerza del enemigo, y declaro que nada me dañará. Y ahora mismo, Señor, yo levanto un muro de fuego alrededor de mi vida y de mi familia y de mi trabajo y de mis finanzas y de mi descanso, y tú estás para gloria en medio de nosotros. Y yo digo: no temas, alma mía, porque Él está conmigo. No desmayes, corazón mío, porque Él es tu Dios, que te esfuerza y te ayuda y te sostiene con la diestra de su justicia. Y yo enderezo mis veredas, reconociéndote en todos mis caminos, y yo confío en ti de todo mi corazón. Y yo dejo de apoyarme en mi propia prudencia, y yo rechazo la voz del ladrón que vino a hurtar, matar y destruir, y yo recibo la vida abundante de Cristo en mi mente, en mis pensamientos, en mis emociones, en mis hábitos, en mis palabras y en mis reacciones. Y te pido, Señor, que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi corazón y mis pensamientos en Cristo Jesús. Y ahora coloco delante de ti mis puertas concretas y digo: Señor, cubre mi puerta de casa, para que al cruzarla el clima de tu presencia gobierne. Cubre la puerta de mi trabajo, para que toda intriga se detenga antes de tocarme. Cubre la puerta de mis conversaciones, para que no salga palabra torpe, sino gracia que edifica. Cubre la puerta de mis pantallas, para que mis ojos elijan luz. Cubre la puerta de mi descanso, para que la noche sea taller de sanidad y no mercado de temores. Y yo declaro que con tus plumas me cubres, y que debajo de tus alas estoy seguro, y que tu verdad es escudo y adarga alrededor de mí. Y yo perdono en voz alta a quien debo perdonar, aunque el sentimiento llegue después. Y yo pido perdón donde fallé, aunque el orgullo se resista. Y yo cierro legalidades del pasado que daban permiso al enemigo. Y yo sello con la sangre de Jesús toda área de mi vida que quedó sin cerrar, y yo nombro por su nombre cada espacio que consagro a ti: matrimonio, crianza, familia, amistades, proyectos, finanzas, cuerpo, mente, sueño, y los coloco bajo tu señorío ahora mismo. Y yo declaro sobre mi calendario cercano señales de tu mano buena, conversaciones que se ablandan, tensiones que ceden, puertas que se abren y puertas que se cierran para protegerme. Y yo reconozco que no es magia, es pacto, que no es mérito, es gracia, que no es fuerza humana, es presencia. Y por eso hoy hago pacto de 7 amaneceres y 7 atardeceres para habitar, proclamar y reposar bajo alas. Y yo te pido, Espíritu Santo, que me recuerdes cuando olvide, y me levantes cuando caiga, y me ajustes cuando me desvíe, y me enseñes a sostener lo que hoy recibo. Y yo declaro sobre mi cuerpo descanso real en el nombre de Jesús, y sobre mi mente pensamientos obedientes a Cristo, y sobre mi boca palabras que bendicen y decretan verdad, y sobre mis manos obra limpia, y sobre mis pies pasos en sendas de paz. Y ahora mismo, Señor, yo recibo tu gozo como aceite sobre mi cabeza. Yo recibo tu seguridad como manto sobre mis hombros. Yo recibo tu dirección como lámpara a mis pies. Y yo proclamo que esta casa te pertenece, que esta historia te pertenece, que este corazón te pertenece, y que ninguna arma forjada contra mí, contra los míos, contra lo que me encomendaste, prosperará. Y yo condeno toda lengua de juicio, toda palabra de maldición, todo dardo encendido que haya sido lanzado contra mi vida, y lo dejo sin efecto por tu autoridad. Y yo bendigo a quienes me maldijeron, y suelto a quienes me hirieron, y me suelto de lo que me ató, y me abrazo a tu fidelidad que no falla, y levanto manos limpias sin ira ni contienda, y te doy gracias porque hoy hizo Dios frontera nueva a mi alrededor. Y hoy se detuvo la maldad que venía por dentro, y hoy empezó a quedarse la paz que me visita. Y yo te doy la gloria, Señor, porque tú empezaste la buena obra y tú la perfeccionarás. Y yo lo creo y lo confieso y lo camino desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén
Y porque lo que oraste no está hecho para guardarse en una habitación cerrada, sino para encender otras lámparas, ahora te pido que des el paso de la voz a la comunidad, para que lo que Dios comenzó en tu pecho corra como río por las orillas de otros. Y por eso te invito a que abras tu boca en público sin vergüenza santa y escribas en los comentarios como quien levanta un altar visible en medio de la plaza, porque no es estrategia, es obediencia, no es algoritmo, es confesión, no es costumbre, es pacto. Y cuando tú confiesas la fe delante de otros, algo se asienta por dentro y algo se ordena alrededor. Y el enemigo pierde derecho de susurro, porque ya no te escondes en la penumbra de la culpa, ni negocias en el pasillo de la duda, sino que declaras a la luz del día que tu casa tiene dueño, y tu futuro tiene padre, y tu mente tiene guardia. Y por eso te ruego que dejes una huella escrita que diga con la sencillez de los que creen: amén. Y si el Espíritu te empuja un poco más, escribe lo que hoy ardió dentro de ti con una línea limpia, que podría salvar a alguien que está a punto de caerse por el mismo borde donde tú estabas ayer. Y dile con tu comentario a esa persona que no conoces que el Dios que te alcanzó también lo alcanza a él. Porque cuando uno escribe desde el altar, no escribe para gustar, escribe para abrir caminos. Y si te tiemblan los dedos porque piensas que tu historia no es digna, entonces recuerda que la dignidad no la da el aplauso, la da la sangre. Y si sientes que no tienes palabras, deja tu decreto breve, como quien clava una estaca en tierra conquistada, y escribe: ninguna arma forjada contra mí prosperará. O escribe: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O escribe: hoy decido habitar bajo la protección de Dios. Y si estás en guerra por tu familia, escribe: yo y mi casa serviremos al Señor. Y si te levantaste del suelo hoy, escribe: me levanté en el nombre de Jesús. Y si perdiste la voz por mucho tiempo y hoy la recuperaste, escribe: aquí estoy, Señor. Yo creo. Y si estás pidiendo reposo, escribe: me acuesto en paz y asimismo duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Y permite que esa línea sea tu piedra de memoria y tu bandera nueva y tu firma en el libro de los que no volvieron atrás. Y mientras lo haces, entiende que la comunidad no es un coro de desconocidos, sino un ejército de testigos. Y que tu testimonio, aún en una oración de 3 palabras, puede ser la cuerda que alguien más necesita para subir del pozo, porque hay quien llega a este mismo punto con el corazón al borde y lee tu amén y descubre que no estaba solo. Y hay quien se atreve a perdonar cuando lee que tú perdonaste, y hay quien cierra una puerta vieja cuando lee que tú la cerraste, y lo que parecía pequeño en tu pantalla es grande en la eternidad. Porque confesar con la boca lo que se creyó con el corazón activa herencia y gobierno y desacredita la acusación. Y si tu batalla fue silenciosa por vergüenza, hoy rompes esa vergüenza con luz. Y si tu culpa te hacía callar, hoy la cruz te hace hablar. Y si tu miedo te ponía un bozal, hoy el Espíritu te lo quita para que bendigas y edifiques. Y te voy a pedir algo más profundo después de escribir amén, o yo creo, o ninguna arma forjada contra mí prosperará. Agrega, si puedes, una oración de una línea por otra persona sin nombre, porque cuando intercedes, el cielo te confía cosas que no se pierden. Y dile en tu comentario: Señor, cubre al que está leyendo con tu sombra. O Señor, devuelve el sueño a quien no puede dormir. O Señor, ablanda la conversación dura que tiene mañana. Y así convertirás este lugar en casa de oración y no en sala de espera de milagros ajenos. Y mientras la comunidad se enciende, quiero que sientas en los huesos lo que estás provocando, porque una confesión pública se vuelve cerco, porque la fe compartida se vuelve muro de fuego, porque la alabanza escrita se vuelve memoria contra el olvido. Y cuando mañana te asalten voces viejas, volverás a leer tu propio decreto y recordarás que no eras un espectador, sino un hijo en posición. Y si alguna voz te susurra que es ridículo escribir tu fe, respóndele con mansedumbre y firmeza que tú no escribes para impresionar, escribes para establecer, y que cada palabra tuya está respaldada por la palabra que no vuelve vacía, y que cada amén puesto aquí es un ladrillo en la muralla del otro y una piedra firme bajo tu propio pie. Y si hoy sientes que nadie te ve, quiero decirte que el Padre te está leyendo con ojos de fiesta, y que el Hijo recoge tus letras como flores, y que el Espíritu sopla sobre tu comentario y lo lleva donde tiene que llegar. Y por eso escribe ahora mismo, no mañana, no, cuando te sientas digno. Ahora, cuando la unción está abierta y el corazón blando, y deja que esa línea sea tú.
porque sí delante del cielo y de la tierra y de tu propia historia, y si piensas que tu dolor es demasiado oscuro para comentarlo, recuerda que la luz no teme a la oscuridad y que confesar la herida no es exhibirse, es entregarla para que sane, y te aseguro que lo que hoy escribes será señal para ti en los días por venir, porque cuando el viento sople volverás a este altar y leerás lo que dijiste y te verás sosteniendo lo que Él te entregó y sabrás que no fue emoción, fue pacto. Y si estás tentado a creer que tu voz no cuenta, te digo en el nombre de Jesús, que tu voz sí cuenta, que el cielo reconoce tu timbre y que la comunidad necesita tu nota, porque sin ella la canción queda incompleta. Así que toma este minuto como acto de guerra y de paz, como cierre de puertas viejas y apertura de ventanas nuevas, y escribe: amén, escribe: yo creo, escribe: ninguna arma forjada contra mí prosperará, escribe: mi socorro viene de Jehová, escribe: hoy decido habitar bajo la protección de Dios. Escribe una oración por alguien más y permite que este río de confesiones se convierta en frontera y en refugio y en testimonio, porque lo que Dios hizo en ti quiere hacerlo en muchos, y hoy tu comentario es el puente. Y porque lo que encendiste al orar y lo que confesaste en público necesita ahora un acto de gobierno que selle este momento como un antes y un después en tu historia, hoy te lanzo un desafío espiritual que no cabe en una emoción bonita ni en una promesa de pasillo, sino en una decisión firme que cambia calendarios, porque desde este segundo te llamo a caminar 7 amaneceres y 7 atardeceres de obediencia radical, donde cada día te vas a ubicar bajo el abrigo antes de que el mundo te hable, y vas a decretar en movimiento mientras el día corre, y vas a cerrar bajo alas antes de dormir, y no lo harás para ver si pasa algo, lo harás porque ya está pasando, y tu obediencia es la puerta por la que la paz se queda. Y la maldad pierde su permiso, y te pido que hoy mismo rompas con lo que te hacía volver atrás. Quema el puente que te devolvía a la culpa. Suelta el hilo que te ataba a la comparación corta, la conversación que siempre termina en herida. Limpia la pantalla que te roba foco y consagra tu casa pronunciando en voz alta que aquí se habita bajo la sombra del Omnipotente, y que aquí ninguna arma forjada prosperará, y que aquí el socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y mientras lo haces, quiero que sientas la seriedad de este llamado, porque no te invito a ser espectador. Te convoco a ser territorio santo en medio de tu calle y guardián de paz en medio de tu mesa y columna encendida en medio de tu trabajo. Y por eso mismo te pido un acto visible ahora mismo para sellar este pacto y para que no camines solo en esta ruta. Suscríbete en este instante a este canal, no por costumbre ni por algoritmo, sino como un acto de fe y de obediencia, porque cada semana voy a pararme delante de ti con palabra viva, para seguir cubriéndote, para enseñarte a sostener la paz cuando vengan vientos, para guiarte en oraciones que blindan tu casa. Y para recordarte que no naciste para la intemperie, sino para el abrigo, y al suscribirte estás diciendo sí a una comunidad que ora por ti, sí a una disciplina que te despierta, sí a una voz que te recuerda lo que tu alma sabe, pero el ruido olvida. Y mientras presionas ese botón, dilo en voz baja como quien firma un pacto. Yo permanezco bajo la sombra del Altísimo, y ninguna arma forjada contra mí prosperará, y mi casa será conocida por su paz, y mi futuro por su esperanza, y mi presente por su obediencia. Y si ahora tu mente te dice que esto es pequeño, respóndele con mansedumbre, que las puertas grandes del cielo siempre se abren con llaves pequeñas en la tierra, y esta es una de ellas, porque te compromete a regresar a la mesa del Padre una y otra vez, y te conecta con un pueblo que no juega a la religión, sino que habita presencia y proclama verdad y camina en propósito. Así que levántate por dentro, endereza los hombros, limpia las lágrimas si hace falta, y toma este desafío como bandera de guerra santa, porque lo que Dios empezó hoy en ti no se detendrá si tú no te detienes, y cada campanada que suene para avisarte que hay palabra nueva será como el toque de reunión de un ejército que recuerda su herencia. Y sale otra vez a establecer paz donde otros solo ven caos. Y mientras tanto, en este mismo instante, pon tu mano sobre el pecho y declara que aceptas el reto, que te sales de la orilla
que renuncias a la vida tibia, que abrazas la sombra como domicilio y que de aquí en adelante vives cubierto y caminas con espada y custodias tu casa con decreto. Y si todavía hay una voz que te dice que no vale la pena o que ya lo intentaste, dile con autoridad que hoy no estás intentando, hoy estás obedeciendo y que la obediencia abre puertas que los intentos no conocen. Y ahora sí, suscríbete, activa la campana y vuelve mañana al altar, porque esta paz se sostiene caminando y porque el Dios que te habló hoy te volverá a hablar y te va a enseñar a llevar esta victoria de la mano todos los días hasta que tu rostro cuente sin palabras que la maldad se detuvo y que la paz decidió quedarse.